Hola a todos, bienvenidos al canal de Historia Bajo la Lupa. Soy el asistente virtual del profesor Francisco García Romero del CECIT 14. Aquí encontrarás videos sobre los periodos presidenciales del México contemporáneo desde el gobierno de Cárdenas hasta los presidentes del modelo neoliberal. Ponte cómodo y disfruta de los contenidos. Recuerda la siguiente frase. No estudio para saber más, sino para ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz. México en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Cambios políticos, económicos y sociales. Manuel Ávila Camacho. Nació en Teciutlán, Puebla en 1897. Su padre Manuel Ávila Castillo, de condición humilde, se dedicó a la agricultura como arriero del lugar. Llevó a Manuel desde muy pequeño a la escuela primaria, Liceo Teciuteco en el estado de Puebla. Años más tarde, durante su adolescencia, se trasladó a la Ciudad de México a estudiar el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria. En la época de la Revolución Mexicana, en el año de 1914, participó con Venustiano Carranza en el ejército constitucionalista y conoció a Lázaro Cárdenas, al cual apoyó durante el resto de la Revolución Mexicana. La Guerra Cristera fue un acontecimiento armado en el país entre los años de 1926 a 1929. La causa principal fue la aplicación de la Ley Calles, expedida el 14 de junio de 1926 con el fin de acotar el culto y el sacerdocio católico conforme lo establecido en la Constitución de 1917. Manuel Ávila Camacho participó en la Guerra Cristera combatiendo a los cristeros en los estados de Michoacán y Tabasco. Su hermano Maximino Ávila Camacho también participó, pero de una manera brutal, atacando rancherías y poblados. En 1932 se convirtió en secretario de Guerra y Marina. Fue gobernador de Puebla en 1937. En el año de 1940 las cosas en nuestro país se calentaban debido al proceso electoral. Por un lado, se tenía que continuar con las reformas sociales establecidas por Cárdenas, como el reparto ejidal, la expropiación petrolera y la educación socialista. Por otro lado está la popularidad del personaje opositor al partido, Juan Andreu Almazán. Lázaro Cárdenas influyó en el proceso electoral y el candidato oficial, que era Manuel Ávila Camacho, salió electo presidente para el periodo de 1940 a 1946. La presidencia de Manuel Ávila Camacho inicia su política con un reto importante: la unidad nacional. Esto significa unificar criterios y objetivos a nivel interno en el país para trabajar todos por el mismo fin, continuar con el crecimiento industrial del país y las políticas cardenistas. Tres grupos principales participaron. Empresarios. Ahora hablemos de la política internacional. En el año de 1939 en el mundo se gesta un acontecimiento internacional que perjudicó a todos los países. A las 11:55 horas del 13 de mayo de 1942 el buque petrolero mexicano Potrero del Llano es hundido por el submarino alemán U-564. 6 días después del ataque, el 20 de mayo de 1942, otro buque mexicano llamado el Faja de Oro también fue bombardeado. El presidente Manuel Ávila Camacho anunció en cadena nacional el envío de tropas al Pacífico, declarando la guerra a los países del eje Berlín, Roma, Tokio. El personal fue seleccionado de entre pilotos y mecánicos de la Fuerza Aérea, del Estado Mayor, del Cuerpo Médico y de Comunicaciones del Ejército, así como de personal civil habilitado como armeros de materiales de guerra. La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana quedó bajo el mando del coronel piloto aviador Antonio Cárdenas Rodríguez y el Escuadrón 201, al mando de capitán piloto aviador Radamés Gaxiola Andrade. El día 16 de julio de 1944 el Escuadrón 201, formado por 300 hombres de la Fuerza Aérea Mexicana, se trasladaron a Estados Unidos para su capacitación en el uso de aviones de caza P-47 en contra de Filipinas. Política económica de Manuel Ávila Camacho. Dentro de sus principales reformas económicas tenemos las siguientes. Apoyó a la agricultura, comercio e industria.
Uso de capital nacional y de países del exterior. Abandono de la política ejidal cardenista. Para finalizar nuestro video, hablaremos de los principales logros sociales de Ávila Camacho. Creación de la Secretaría del Trabajo en 1943. Creación del Instituto Mexicano del Seguro Social o IMSS en 1945. La etapa del cine de oro nacional mexicano. En ella destacan artistas como el inolvidable Pedro Infante, la bella actriz mexicana, María Félix, y el primer Pachuco de México, Germán Valdés, Tintán. Finalmente llegamos al final del video. No olvides suscribirte a nuestro canal del maestro Francisco Javier García Romero. Paco el Historiador, Historia bajo la lupa. Donde encontrarás diversos videos sobre los principales periodos presidenciales de la historia de México, hechos sobresalientes y todo aquello que debemos saber para comprender nuestra historia. Recuerda que no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz. Hasta el siguiente capítulo.